Buenas tardes. Hoy día la gente se quedó a dormir, parece. No llegan a las 20. Estamos esperando. Bueno, comenzamos. ¿Está bien el volumen de mi voz? Yo lo escucho muy bajito. Muy bajito ahora. Ahora está mejor. Igual. Sí, ingeniero. Ya. Hoy día es 27 de julio. Se acabó el mes. Entonces vamos a pasar lista. Liseta Carapi, Presente, ingeniero. Ariadne Aguilar, Dora Arandia, Sonia Araníbar, Adriana Arteaga, Adriane Baigorria, Gabriela Barba, Alexander Benavides, Joel Bustamante, Patricia Cabezas, Presente, ingeniero. Natalia Cadario, Juliana Cardona, José Luis Carrasco, David Chura, Armando Colque, Raúl Coria, Araceli Crespo, Litze Cruz, Robert Cuellar, Mayerlin Dávalos, Hilton John Duarte, Moisés Fernández, Damián Flores, Coral Flores, Wendy Fuentes, Caterine Gacha, María Esther González, Presente. Melissa Hinojosa, Yoshiko Hoyos, Shayel Hurtado, Presente, ingeniero. Roberto Iriarte, Presente, ingeniero.
Daley Ibáñez, Francisco Jaime Ojeda, Adina Ijanco, Ana Verónica Loaiza, Presente, ingeniero Loaiza. Divina López, Arminda Ludueña, Guillermo Martínez, Juliana Martínez, Presente. Rosalina Melgar, Nicolás Méndez, Presente. Diana Meneses, Presente. Joel Montaño, Presente. Franz Montenegro, Camila Montero, Alexander Murillo, Dayana Ortiz, Vladimir Pardo, Rodrigo Peinado, Fiorelli Peña, Noelia Peña, María Fernanda Peredo, Ruth Pérez, Andrés Pessoa, Rocío Ponce, Presente, ingeniero. Bruno Ramírez, Gonzalo Ramos, Alberto Rivera, Fernando Rioja, Brian Rodríguez, Marisol Rojas, Andrés Rojas, Andrea Romero, Lisbani Rosa, Alejandra Salvatierra, Talía Sandoval, Araceli Santos, Andrea Solís, Presente. Solís. Marian Tayarapo, Presente, ingeniero. Fernanda Terrazas, Presente, ingeniero. Ruth Ticona, Javier Tola, Oriana Tomichá, Edi Torrelio, Guido Torres, Eulalia Ulloa, Presente, ingeniero. Dana Vargas, Araceli Yayo, Maricruz Zavala, David Zavala. Presente, ingeniero. 16 contra 21. ¿Quién es más? Vargas Monasterio. Vargas Monasterio, Dana. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? El apellido, solo un apellido. ¿Nadie más? Bien. Entonces comenzamos con la clase. Estamos viendo la tasa de cambio en promedio, como una segunda interpretación de la derivada, ¿no es cierto? Estamos viendo algunos ejemplos que nos muestran qué cosa es la rapidez con la que cambia una variable con respecto de otra. El segundo ejemplo, dice, es también interesante porque se trata de la caída de un cuerpo, la caída libre, se llama. Entonces, de una persona desde una altura de 30 metros lanza un objeto y entonces, de acuerdo con las ecuaciones de la física, la trayectoria del cuerpo al caer está dado por la siguiente expresión, la altura del cuerpo, ¿no? H igual h de t, igual menos 5t cuadrado más 30, y t se expresa en segundos y h resulta en metros, ¿no? Entonces, se quiere encontrar la rapidez con la que cambia la altura del objeto
es decir, la tasa de cambio promedio de la altura del objeto en los siguientes intervalos. Al comienzo el objeto está aquí, lo lanzan de esa altura para t igual 0, para t igual 0, h igual 30. ¿Sí? Entonces lo lanzan desde esta altura y cuando pasa un segundo de caída ya el objeto se encuentra por acá. Cuando pasa un segundo y una décima y el objeto siguió cayendo, cuando se trata de un segundo y medio, entonces el objeto ya está por acá. Cuando se trata de 2 segundos que lleva cayendo el objeto ya está aquí abajo, más cerca del suelo. Entonces, quiere medir la tasa de cambio de la altura, o sea, la rapidez con la que está cambiando la altura, dice, en el intervalo de 1 a 2 segundos, desde aquí hasta aquí. En el intervalo de 1 a 1,5, desde aquí hasta aquí, medio segundo, con qué rapidez está cambiando si se toma en cuenta solamente medio segundo a partir del 1 y con qué rapidez ha estado cambiando la altura si se toma en cuenta solamente una décima de segundo, desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, y también vamos a ver otra que todavía es para un tiempo más cortito, media décima de segundo, o sea, 5 centésimas. ¿Cuánto ha estado cambiando la altura, la tasa de cambio de la altura, si tomamos en cuenta el 1 segundo y unas 5 centésimas de segundo más allá? Y tomamos entonces el promedio. Entonces, para poder calcular la tasa de cambio de la altura, ya sabemos que es delta H partido por delta S, pero tenemos que calcular entonces los distintos valores que ha estado tomando la altura en estos tiempos, para t igual a 1, para t igual 1,1, para t igual 1,05, para t igual 1,5 y para t igual a 2, para poder calcular entonces cuánto es delta H. Entonces, de esa fórmula se puede calcular, creo que ya lo hemos hecho. Para t igual 1, poniendo 1 aquí, vale 1 al cuadrado es 1, 5 menos 5 más 30 da 25. Y para t igual 2 segundos, ponemos aquí 2 por 2, 4, por 5, 20, menos 20 más 30, 10. Y el resto también se puede calcular con la calculadora. Entonces tenemos esta tablita y la rapidez de cambio para desde 1 hasta 2 segundos sería delta H partido por delta T, donde delta H sería H final para los 2 segundos, menos H inicial para un segundo, partido por 2 menos 1, que es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si reemplazamos, H de 2 es 10, H de 1 es 25, y el delta T es 2 menos 1, 1. Entonces calculamos y nos da menos 15 metros por segundo. Aquí la altura estaba dada en metros, el tiempo está dado en segundos. Entonces la tasa de cambio, la rapidez con la que cambia, está dada en metros por segundo. ¿Sí? En el segundo intervalo, que toma en cuenta solamente medio segundo, del segundo 1 al segundo 1 y medio, entonces tenemos también de H, delta H partido por delta T, que sería la altura final, que es cuando el tiempo vale 1,5 segundos, menos la altura inicial, que es cuando el tiempo vale 1 segundo, todo dividido por 1,5 menos 1. Entonces podemos cambiar aquí la altura para 1,5 son 18,75, la altura para 1 sabemos que es 25, y el tiempo es 1,5 menos 1, sería 0,5. Entonces, calculando este cociente nos sale menos 12,5 metros por segundo. Entonces, quiere decir que la altura está cambiando con una rapidez de 12,5 metros por segundo en promedio durante este intervalo. Para el tercer intervalo, que es tomando en cuenta una décima de segundo, el delta H partido por delta T va a ser la altura para el segundo 1,1 menos la altura para el segundo 1, dividido por 1,1 menos, aquí 1,1 menos 1 da 0,1. O sea, ha transcurrido entre
El primer tiempo y el segundo solamente una décima de segundo. Y aquí entonces va a ser para 1,1, la altura vale 23,95, y para 1 sabemos que vale 5, entonces estando y dividiendo por 0,1 nos sale 10,5 metros por segundo en promedio, si se toma en cuenta una décima de segundo. Si tomamos en cuenta media décima de segundo, o sea 5 centésimas, entonces tendríamos aquí la tasa de cambio de la altura va a ser la altura para 1,05 menos la altura para 1 segundo, dividido por 1,05 menos 1. O sea, 5 centésimas apenas de segundo ha transcurrido, y nos da 10,25, menos 10,25 metros por segundo. Está cambiando con una rapidez la altura, quiere decir, si tomamos en cuenta estas 5 centésimas de segundo, a partir del segundo 1, la altura está cambiando con una rapidez de 10,25 metros cada segundo. Así dice, si tomamos en cuenta un intervalo de un segundo, es la A, la rapidez con la que ha estado cambiando la altura es de menos 15 metros por segundo en promedio. Para un intervalo de medio segundo, la segunda B, la rapidez de caída es de menos 12,5. Si tomamos en cuenta solo un décimo de segundo, la rapidez con la que estaba cayendo era 10,5 metros por segundo. Y si solo tomamos en cuenta 5 centésimas de segundo, va a ser menos 10,25, que está mal. En todos los casos, la tasa de cambio promedio es negativa porque la altura está disminuyendo. Es decir, cada vez está más cerca del suelo. En física, la rapidez con la que se mueve un objeto en un intervalo finito la llamamos velocidad media. Así que la velocidad media para el intervalo 1,2 va a ser menos 15 metros por segundo. Y la velocidad media para el intervalo de 1 a 1,5 va a ser menos 12,5 metros por segundo. Aquí, a la velocidad media le llamamos v corta con una raíz encima, es decir, media. Entonces siempre hay que indicar a qué intervalo nos estamos refiriendo, de dónde a dónde, de qué tiempo a qué tiempo. Aquí entonces, para el intervalo de 1 a 1,1, la velocidad promedio va a ser menos 10,5, y para cuando se toma solamente de 1 a 1,05 va a ser menos 10,25. En todos casos sale la velocidad menos. ¿Qué quiere decir en este caso la velocidad menos? Quiere decir que está dirigida hacia abajo. Entonces sale menos. La velocidad es un vector, es una flecha, y la flecha está dirigida hacia abajo. Pues por eso es menos 15, etc. ¿no? En el caso de la altura, aquí dijimos que la explicación era que va disminuyendo y se va haciendo más chica. En el caso de la velocidad, está dirigida hacia abajo. Tasa de cambio instantáneo. Si seguimos haciendo cada vez más chico el intervalo de tiempo, ¿no? Aquí era un segundo, medio segundo, una décima de segundo, 5 centésimas de segundo, podemos seguirlo haciendo más chico, más chico, más chico. En ese caso podemos hacerlo con un delta t para hacerlo en general, ¿no? Entonces desde t igual a 1 hasta t igual a 1 más delta t. Pues el intervalo sería desde t igual a 1 hasta 1 más delta t, y la tasa de cambio promedio será así. H de 1 más delta t menos H de t, de 1, perdón, dividido por 1 más delta t menos 1. Hasta que en el límite, cuando delta t es igual a 0, este cociente se transforma en el límite de delta h partido por delta t, límite cuando delta h tiende a 0, de toda esta expresión. Y si nos fijamos en esto, esto es nada más y nada menos que pH entre t, la derivada de la altura. Entonces quiere decir que la tasa de cambio instantánea
lo que ocurre en un instante cuando delta t tiende a 0. Dice que es más o menos como la diferencia que hay entre una secante, que es entre dos lugares, ¿no? Y una tangente que es en ese puntito, en ese instante cuando t vale igual 10, por ejemplo, o un segundo, que corresponde a la tasa de cambio promedio instantánea o simplemente tasa de cambio. En física, la rapidez instantánea con que cambia la altura, en este caso t igual a un segundo, se llama la velocidad instantánea y es la derivada de la posición h' de t. O sea que v igual h' de t aquí, el símbolo de velocidad instantánea es simplemente v. Ya no lleva la rayita de encima. La rayita de encima es para decir medio. Entonces, la velocidad en este caso será la derivada con respecto al tiempo de menos 5t cuadrado más 30. Y la derivada del menos 5t cuadrado será menos 5 por 2 por t. ¿Sí? Menos 5 por 2 sería menos 10 por t. Y la derivada de 30 es 0. Entonces, este es, en general será menos 10t. Y para t igual a un segundo será menos 10 por 1, que será menos 10 metros por segundo. O sea que, si llegamos hasta lo instantáneo, esto va a seguir bajando, 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 hasta que llega el instantáneo, vale menos 10 metros por segundo. Así, cuando t igual 1, v vale menos 10 metros por segundo, y en general, si y es una función de x, entonces la tasa de cambio instantánea de f de x con respecto a x va a ser tasa de cambio igual delta y partido por delta x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos h de x partido por delta x. Y eso es lo que habíamos llamado nosotros antes de y de x, o también f' de x. Entonces, esta es una segunda interpretación de la derivada. Y también se puede, luego, si queremos calcular por definición, también se puede calcular por el método de los 4 pasos. Con esto, son dos las interpretaciones que tiene la derivada. Esta es la expresión de la derivada de y de x, f' de x o y' también, igual el límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos h de x. Perdón, aquí la una es f y la otra tiene que ser también f, ¿no? Lo hemos llamado f, entonces esta h hay que cambiarla, partido por delta x. Significa, primero, la pendiente de la gráfica de f de x con respecto a x, y segundo, significa la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x, la rapidez con la que cambia y con respecto a x, que tiene entonces, para la física, tiene un significado enorme, porque significa poder calcular exactamente cuánto vale la velocidad instantánea de un objeto. Si conoce su trayectoria con respecto al tiempo, entonces puede calcular también la rapidez con la que se está moviendo, que sería la velocidad instantánea en cada segundo. Este es el ejemplo 3, dice, pide usar la derivada para encontrar la velocidad con la que un nadador salta en t igual a 0, está aquí arriba del trampolín, y en t igual a 0 salta, hace vibrar la tabla del trampolín, y cuando está arriba, salta hacia arriba y se va al agua. Entonces, lo que queremos, cuando t igual a 0 salta hacia arriba, y nosotros queremos saber, llega hasta un punto aquí arriba y después empieza a caer, y nosotros queremos saber cuándo toca el agua y qué velocidad tenía cuando estaba tocando el agua. Este trampolín tiene una altura de 10 metros y la posición del nadador al saltar es menos 5t cuadrado más 5t más 10 metros. O sea, la altura está dada de metros. Cuando t es igual a 0, pues 0 más 0 más 10. Entonces 10 es la altura del trampolín. ¿Y en qué instante se toca el agua? Primero queremos saber en qué instante toca el agua. Y
Y segundo, queremos saber cuál es su velocidad al tocar el agua. Entonces, para eso, primero nos preguntamos cómo sabemos cuándo toca el agua. Ah, claro, es lógico. Toca el agua cuando la altura se hace igual a cero, porque estamos contando la altura a partir del suelo, que es el mismo nivel del agua. Entonces, para contestar la primera pregunta, hacemos h igual 0. Y queda menos 5t cuadrado más 5t más 10 igual 0. Entonces hay que resolver esta ecuación de segundo grado para saber cuándo toca el agua, para qué valor de t. Factorizamos menos 5 y queda menos 5 factor de t al cuadrado menos t menos 2. Igual 0, entonces este polinomio de segundo grado es equivale 0, t cuadrado menos t menos 2 igual 0. Esto se puede factorizar como t menos 2 por t más 1 igual 0. Entonces, dos soluciones, t igual 2 y t igual menos 1. Esta última nos sirve para el problema, para nuestro problema, ¿no? Porque el problema comienza recién cuando el nadador se larga trampolín, cuando se suelta de la tabla, que es cuando t igual 0. Entonces, cuando t igual menos 1, él recién estaba subiendo la escalera, que es la... Entonces, el menos 1 es parte del dominio de la función, pero no es parte del dominio para nuestro problema. Para nuestro problema solamente vale t igual 2. Entonces, dos soluciones, de esas dos, la t igual a 2 es la que vale. Entonces, toca el agua cuando t igual 2 segundos. Entonces, ahora queremos calcular, la segunda pregunta, cuál era la velocidad que tenía el nadador al tocar el agua. Para la velocidad, ya sabemos que la velocidad es la tasa de cambio de la altura. Calculamos la tasa de cambio d en dt de la expresión de la altura, que era menos 5t cuadrado más 5t más 10. Derivamos y queda menos 10t más 5. Entonces, cuando t es igual a 2, que es cuando está tocando el agua, la velocidad vale menos 10, es menos 10, menos 10t más 5. Entonces va a ser menos 10 por 2 más 5. Menos 20 más 5 menos 15. O sea que tiene un valor de menos 15 metros por segundo. Instantánea. En el momento mismo en que toca el agua, el nadador tenía una velocidad de menos 15 metros por segundo. Ya sabemos menos, es pues, porque el nadador está yendo hacia abajo y la rapidez de metros por segundo la podemos cambiar para tenerla en kilómetros por hora, que es más fácil para saber porque nosotros sabemos metros por segundo, no tenemos mucha idea, pero kilómetros por hora, quién sabe, ¿no? Entonces multiplicamos por 3.600 segundos, que tiene una hora, y ahí simplificamos los segundos por segundos, y multiplicamos por 1 kilómetro, que tiene 1.000 metros, y ahí simplificamos los 1.000 metros. O sea que el menos 15 hay que multiplicarlo por 3.600 y dividir eso por 1.000. Y sale 54 kilómetros por hora. Esa es una velocidad bastante grande para tocar el agua. El agua puede comportarse, si nosotros nos movemos muy rápidamente, a pesar de que el agua es un fluido, puede comportarse como si fuera un sólido. Entonces, si el nadador se tira horizontal, pues el agua se va a pegar un panzazo horrible y probablemente va a quedar dolorido por varios días, ¿no? Entonces, para entrar al agua, tiene que entrar con una punta, ya sea de los pies o la punta de los dedos, de la mano, para que entre y corte el agua con facilidad. Entonces, esa es también la segunda aplicación, las velocidades de la física. Y ahora vamos a ver cómo la aplican los economistas. En economía, ¿cómo se aplica? En economía, la tasa de cambio tiene también un significado muy especial.
Las funciones fundamentales de la economía son el ingreso, la platita que entra en nuestro bolsillo, el costo, cuánto cuesta fabricar, y la utilidad, cuánto queda en nuestro bolsillo. Si a lo que ingresa a nuestro bolsillo le quitamos lo que cuesta fabricar, nos queda la utilidad. Estas tres funciones son funciones de X, donde X es la cantidad que se ha producido, la cantidad de producto en unidades que se ha producido y que se ha vendido. Sus derivadas respecto a X reciben los nombres de este de aquí, ingreso marginal de Y en de X, costo marginal de C en de X y utilidad marginal de U en de X. Pues se llaman los marginales. El ingreso, el costo y la utilidad marginal. Siendo que los tres son funciones de X, donde X es la cantidad de unidades que se han comercializado. Hay que tomar en cuenta que la variable X, cantidad de unidades producidas, es una variable discreta, porque solo puede asumir ciertos valores. Por ejemplo, si se comercializan sillas, no es posible comercializar 15,37 sillas, solo pueden ser 15 o 16, pero no 15,37. Por tanto, las gráficas son de puntos y no forman curvas. Ver lo que dice el texto, vamos a ir al texto, tasa de cambio instantánea, aquí hace un capítulo para llegar a 10, ¿no? Definición de tasa de cambio instantánea, interpretaciones de la derivada. La derivada, por un lado, es la pendiente de la gráfica, y segundo es la tasa de cambio instantánea de Y con respecto a X. Y lo que sigue, vamos a decir tasa de cambio para significar la instantánea. Y de la otra vamos a ver qué es la promedio. Entonces, estamos en eso. Marginales, entonces, aquí, U igual I menos C, utilidad igual ingresos menos costos de producción. Entonces, tendríamos, si derivamos estas cantidades, las funciones con respecto a X, tendríamos de U en de X, ingreso marginal, de I en de X, ingreso, perdón, esta de U en de X, utilidad marginal, de I en de X, ingreso marginal, y de C en de X, el costo marginal. En muchos problemas de negocios y economía, el número X de unidades producidas o vendidas está restringido a los valores enteros positivos, como se muestra en la figura. Sin embargo, podría ocurrir que una venta pueda hacerse en medias o cuartas unidades, pero en ningún caso podría ser que se podría pensar que se puedan vender pi unidades, por ejemplo, de un producto, ¿no? Entonces se dice que esta es una variable que representa esas unidades y es una variable discreta. Entonces, los puntos de esa función de variable discreta son como esta gráfica que se ve a la izquierda. En el eje X veríamos la cantidad de unidades, 1, 2, 3. Entonces, cuando X vale 1, tendríamos un globito arriba para X igual 2, otro globito arriba para X igual 3, otro globito arriba. Serían puntos sueltos, ¿no? Entonces, el eje vertical sería la utilidad, por ejemplo, bolivianos, o cualquier otra variable. Y X sería entonces la producción. Pues, sin embargo, nosotros, para utilizar los beneficios del cálculo, lo que el cálculo puede hacer por la economía, necesitamos que sea una variable continua, porque llegamos todas sus... Hay una definición, ¿no es cierto?, que dice la derivada es la definición cuando delta X tiende a cero, se acerca y tiene que poder ser muy pequeñita. Pues eso no da, no concuerda con la definición de variable discreta que tiene economía. Entonces quiere decir que de hecho el cálculo no se puede aplicar a la economía tal como viene. Entonces lo que se hace normalmente para poder aplicar el cálculo a la economía es, en primer lugar, suponer que X es una variable continua, o sea que es X un número real, cualquiera,
y que puede tomar cualquier valor dentro del dominio, pues que no está circunscrito a ciertos números enteros y que por tanto no es una variable discreta. Una vez que se ha supuesto eso, ya se puede utilizar el cálculo con todos sus procedimientos, y cuando se llega a la solución del problema, entonces otra vez tenemos que volver al hecho de que no es posible que X tome cualquier valor. Entonces se tomará el valor que es la respuesta del cálculo y habrá que acercarlo a la unidad permitida más cercana. Por ejemplo, si nos daba 9,3, 9,3 está entre 9 y 10. Entonces queda más cerca de 9, entonces vimos que es 9. O lo que corresponda respecto al 9. ¿Sí? Entonces sería la manera de proceder cuando se trata de problemas de índole económica, con ingresos, costos y utilidades. Entonces, un primer ejemplo dice encontrar la utilidad marginal. Nos dicen que un fabricante determina que la utilidad por concepto de vender su producto, X unidades de cierto producto, es esta. Y queremos encontrar primero la utilidad marginal, o sea, de encontrar cuánto vale la derivada cuando está vendiendo 60 unidades al mes. Y segundo, queremos comparar este resultado, queremos calcular cuánto es el incremento de utilidad para un nivel de ventas de 60 unidades. O sea que cuando él, en lugar de vender 60, vende 61 unidades, ¿cuánto será el incremento de utilidad por esa unidad adicional? Esto vamos a ir a ver aquí en ejemplo 4. Estamos aquí. Esta es la utilidad y queremos calcular la utilidad marginal para 60 unidades y luego el incremento de la utilidad que se obtiene al incrementar la producción de 60 a 61 unidades por mes. Entonces aquí solución, la utilidad marginal es la derivada. Pues derivamos simplemente esto, y va a ser 0,001 por 3, será 0,03 por x al cuadrado, 3 menos 1, 2. Y más la derivada de 9x, que será 9. Entonces la derivada de u de x es esta que está acá, 0,003 x al cuadrado más 9x, más 9. Y para un nivel de ventas de 60 unidades será entonces sustituyendo x por 60. Entonces nos da 19,8 bolivianos por unidad. Aquí en esta la utilidad está dada en bolivianos y x está dado en unidades. Entonces va a ser bolivianos por unidad, la utilidad marginal, la tasa de cambio. El incremento de la utilidad, por otro lado, la pregunta B, ¿cómo la calculamos? Calculando con esta misma ecuación, calculamos la utilidad para 61 unidades, calculamos la utilidad para 60 unidades y las restamos. Para 61 unidades hay que reemplazar x aquí en esta ecuación, x por 61, nos da así. Podemos mirar, a ver. Vamos a pasar a la otra. Ya tengo. Y para que se vea mejor porque casi no se ve en la grabación, entonces vamos a dejar de compartir un ratito. Yo la voy a poner esta. Al centro, al traje central. Entonces aquí tenemos que lo que queríamos hacer era punto 003 por answer al cuadrado más, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo. Vamos a tener que compartir de nuevo para ver cómo era. Acá.
es 0,001 por x al cubo. Estamos calculando esta cantidad, ¿no? 0,001 por x al cubo más 9 por x. Sí. Entonces, para 60 y para 61. Entonces aquí sería 0,0, aquí es answer 9 answer. Pero aquí queremos que no es 0,03, es 0,01. Y aquí al otro lado no es al cuadrado, sino que esto sería al cubo. Sí. Igual, no sé cuánto estará answer. Pero vamos a poner answer para 61. Para 61 calculamos cuánto vale. Wow. Vamos a calcular de nuevo. Aquí 0,01 answer al cubo, 9 answer igual. Entonces para 61 da igual, subimos igual 775,981 para 60 igual, flecha arriba, 756. Entonces esos serían los valores que da para cuando fabricamos 60 y para cuando fabricamos 61. Entonces aquí está. Utilidad con 61 sería 775,981 y utilidad para 60 sería 756. Si los restamos, va a dar un delta U, que es esto, 775,981 menos 756, 19,981. O sea que el verdadero incremento de la utilidad vale 19,98. Y nosotros hemos calculado la utilidad marginal 19,8, no 19,98, sino que 19,8. O sea que es muy exacta, muy parecida a la utilidad, al incremento, a la utilidad que tenemos cuando cambiamos de 60 a 61 unidades. Entonces, como se ve, el valor exacto del incremento de la utilidad y la utilidad marginal son prácticamente iguales. La diferencia es tan pequeña que usualmente se calcula, cuando queremos calcular esto, calculamos simplemente la utilidad marginal para tener una buena estimación del incremento de la utilidad. Hay que tener en cuenta que ese incremento se debe únicamente a la unidad en que se incrementó la producción, claro, o sea que tiene que ver solo con la una, no con la 61 unidad, porque le estamos quitando todo lo que ganábamos cuando producíamos 60. Entonces, queda lo que se atribuye solamente a esa una unidad. Entonces, por eso se llama marginal. Lo que está aparte de lo que ya estábamos ganando, lo adicional, esa es la unidad marginal. En realidad, la utilidad marginal es solo una aproximación del verdadero incremento. Ya habíamos visto eso, debido a que desde el punto de vista exacto, vamos a ver aquí, vamos a cerrar aquí para que se vea mejor, de x igual 60 se ha seguido por la pendiente, entonces en lugar, nosotros tenemos, esta es la curva de la utilidad, y cuando pasamos de 60 unidades, este punto azul, a 61 unidades, este otro punto azul, el incremento de la utilidad es este valor menos este valor, eso sería delta U, lo que hemos calculado al final. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Una vez que estábamos en este punto, hemos calculado la derivada, que es esta recta, esta pendiente, y hemos calculado
para 61 lo que aumenta por la recta, aquí. No por la curva, sino por la recta. ¿No? Porque lo que hemos hecho nosotros es calcular por M. M vale delta U partido por du partido por dx. Esa es M, la pendiente de la recta, y la hemos multiplicado por 1. Por 1, que es lo mismo. Entonces, estamos calculando con esta altura. Esta altura para nosotros va a ser la derivada de U en dx, calculado para x igual 60. ¿Sí? Entonces, se ve que el verdadero incremento en la utilidad por esa unidad adicional es casi exactamente igual a la tasa de cambio, que es la utilidad marginal. Y entonces normalmente es tan pequeño que se suele hacer la vista gorda y se suele aceptar que todo el mundo calcule, en lugar de calcular el verdadero incremento, calcule solamente la utilidad marginal, que es una aproximación. Aquí en el libro es parecido, solamente que aquí está la función de la utilidad, era con 3 ceros, ¿no? 0,0001 por x al cubo, y la utilidad que yo puse aquí es con 2 ceros nomás. Aquí. 0,001 por x al cubo. O sea que la del texto sube mucho más rápidamente. Entonces, cuando uno quiere comparar en la del texto, aquí, esa es la diferencia para 60 y 61. O sea que, aunque yo tire una recta aquí, la diferencia con la curva prácticamente es 0. Y si yo amplío esta zona, aquí está ampliada, siguen siendo nomás, aquí está un punto, el punto de abajo es este, el punto de arriba es este otro. Y esta es la diferencia entre la recta y la curva. Fíjense, chiquitita es la diferencia entre el 10,98 y el 10,8. ¿No? Apenas 0,18 en 500, ¿qué se va a notar en 600? Esto es prácticamente 600. Entonces 0, era de la 10,92 al 10,8, 80 al 92, 0,12. Imagínense en 700, en 570, 0,12 aquí está exagerado para que se vea, pero no se ve funcionando. Entonces, lo normal es que en lugar de utilizar el cálculo exacto, utilicemos simplemente la tasa de cambio, que es la utilidad marginal. Y con eso, suficiente para la precisión que nosotros queremos tener en ese caso. Nos dice, la función utilidad de este ejemplo es bastante inusual. O sea, no es las funciones utilidad no son así, una función cúbica como aparece ahí. Y que de acuerdo con esa curva, la utilidad sigue creciendo y creciendo, y además va creciendo cada vez más rápido. Ojalá creciera por lo menos a una tasa constante, ¿no? Se va haciendo cada vez más rápido porque es al cubo. Y en la práctica, dice, es más común encontrar situaciones en que las ventas se pueden incrementar para aumentar. Aquí, entonces, ha pasado que incrementa de 30 a 40 o de 40 a 50 y cada vez más para arriba será. Y en la práctica, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos vendiendo 30 y queremos pasar a vender 40, no es así nomás la cosa, porque para eso tenemos que, si queremos vender más, de acuerdo con la función demanda, nosotros tenemos que utilizar un precio menor para así estar al alcance de más gente, porque dado, si nosotros consideramos que nuestro producto es un buen producto, no está comprando más gente porque no tiene la capacidad económica de hacerlo, y por tanto
si queremos nosotros que compre nuestro producto, tentarla para que compre, tenemos que bajar un precio razonable. Entonces, eso se llama la función demanda. Función demanda en que el ingreso total está relacionado al precio por unidad, aquí, y a la cantidad demandada o vendida. El ingreso total es X por P, donde X es la cantidad que se han vendido y P es la cantidad el precio que tenía cada unidad. Entonces, el ingreso total por ventas va a ser X por P. Y esta entonces es la función demanda la que nos obliga a bajar el precio si queremos vender más. Si queremos aumentar X, nos obliga a bajar el precio, a poner un precio P más pequeño. Entonces, lo que resulta es que la función de la utilidad no va cada vez más para arriba, para arriba, para arriba, sino que hemos bajado, bajamos y bajamos el precio, bajamos otro poquito y aumentamos ventas. Bajamos otro poquito y aumentamos ventas. Y de repente bajamos tanto el precio que la función de la utilidad se curva para abajo. Y empezamos ya a perder porque para vender, digamos, aquí 10, necesitamos bajar tanto el precio que está tan bajo que ya casi no nos resulta mejor, no nos resulta bien, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la utilidad. Y eso tiene que ver con la función demanda. Ejemplo 5, dice encontrar el ingreso marginal. También está ese concepto de ingreso, pero marginal. Dice, un restaurante de comida rápida ha determinado que la demanda mensual de hamburguesas, un kiosquito que vende hamburguesas, está dada por P igual 60.000 menos X partido por 4.000. Esta curva de aquí es una recta. Un grado y tiene pendiente en negativa menos 1 partido por 4.000. ¿No? Entonces, si la dibujamos, esa va a ser para X igual 0, va a ser P, aquí se hay que graficarla X en el eje horizontal y P en el eje vertical, el precio resultante. Entonces aquí en la demanda sería X es la cantidad de hamburguesas que los clientes están dispuestos a comprar siempre que se la vendamos a un precio de P boliviano por hamburguesa. Así es la explicación de la función demanda. ¿Cuánto van a demandar nosotros si nosotros la vendemos al precio dado? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos este punto como se encuentra aquí, la intersección sería con el eje Y, se tiene para X igual 0. O sea que venta igual 0. O sea que si no vendemos nada, el precio corresponde a 60.000 partido por 4.000. Eso corresponde a 15. O sea que si nosotros vendemos a 15 bolivianos la hamburguesa, no vamos a vender nada. Por otro lado, ¿qué pasaría? Entonces, ese punto sería este. 0 con 15. ¿Qué pasaría por otro lado si nosotros, digamos, regalamos nuestra hamburguesa, precio igual 0, se vendería a 60.000 y sería X igual 60.000. O sea que ese sería el otro punto aquí. 60.000 o 0. Precio 0. Entonces, la línea recta sería, habría que unir esto por acá. Podemos calcular nosotros aquí, para varios valores de X, calculamos el valor de P, el precio correspondiente. Entonces, si nosotros queremos vender 60.000, ponemos X igual 60.000 aquí, voy a quedar 60.000 menos 60.000, 0, precio 0. O sea que a precio 0. 50.000, ponemos ahí 50.000, nos sale P igual 2.50. Si ponemos 40.000, nos sale P igual 5. Si ponemos 30.000, o sea que para vender a 30.000, que si nosotros vendemos a 30.000, quiere decir que ya estamos vendiendo a 7.50.
y que si queremos vender 20.000, tendríamos que vender, o si queremos venderla a 10, vamos a vender solamente 20.000. Y si queremos venderla a 12.50, ya vamos a tener solamente 10.000 compradores. Entonces, para aumentar nuestras ventas, pasar de 10.000 a 20.000, vamos a tener que bajar el precio de 12.50 a 10. Y si queremos pasar de 20.000 a 30.000, vamos a tener que bajar el precio de las hamburguesas de 10 a 150. Y así sucesivamente. Entonces es lo que nosotros decíamos, que para vender más tenemos que bajar más el precio. De manera que llega un momento en que ya pues es insoportable, o sea que el negocio ya no aguanta, ¿no? Puede ser que queramos vender y más, pero ya el negocio no gana plata, no sale plata. Más bien entra y no sale nada. Entonces dice, se quiere encontrar el incremento del ingreso por hamburguesa para una venta mensual de 20.000 hamburguesas. En otras palabras, lo que queremos encontrar es el ingreso marginal cuando X igual 20.000. Y entonces ya que tenemos la demanda, P igual 60.000 menos X partido por 4.000, y tenemos también el ingreso por ventas. ¿Cuánto vale el ingreso por ventas? X por P. O P por X, que quiere decir cuántas hemos vendido X y a un precio de P. Por ejemplo, si estamos vendiendo a 7 pesos y vendemos una, el ingreso es 7. Si vendemos 2 a 7 pesos, el ingreso es 2 por 7, 14. Si vendemos 5 a 7, será 7 por 5, 45. Entonces siempre es peso por cantidad. Precio por cantidad. Entonces ese es el ingreso. Y en este caso, ingreso, precio por cantidad. El precio lo podemos sustituir por la función de demanda. Entonces nos va a quedar X por esta expresión. Si metemos X para adentro va a ser, y sacamos el 4.000 para afuera, va a ser un 4.000avo de 60.000 X menos X al cuadrado. Diferenciando esta expresión, para calcular el ingreso marginal, tendríamos de y de X igual a la constante, constante por la derivada de la función, que va a ser 60.000 menos 2X. Finalmente, cuando X igual a 20.000, reemplazamos aquí X por 20.000 y va a ser 40, 2 por 20.000 va a ser 40.000, va a ser 60 menos 40 va a quedar 20.000. 20.000 entre 4 va a quedar 5. Entonces, para un nivel de ventas de 20.000, el ingreso marginal es de 5 bolivianos por unidad. Eso quiere decir que si nosotros queremos vender, o sea que si nosotros en lugar de vender 20.000 hamburguesas vendemos una adicional, 20.000 una, por esa una nos vamos a tener un ingreso de 5 adicional. Eso es el ingreso marginal. Dice aquí, en economía se escribe frecuentemente la función demanda como P igual a F de X, por un acuerdo entre economistas, ¿no? Pero desde el punto de vista del consumidor, podría parecer más razonable poner al revés, que X, la cantidad que se va a vender, va a ser una función del precio que se les ponga, como está aquí abajo. Pero la verdad es que esta es una función, o sea, la función demanda es una función que es biyectiva, ¿no? Entonces, da igual como la expresemos, igualito la una tiene su función inversa, ¿no ve? Entonces, como tiene su función inversa, las dos dan lo mismo. Entonces aquí X, la cantidad que se venda va a ser igual a 60.000 menos 4.000 por el precio que le pongamos. Mientras más alto el precio, menos vamos a vender. Ejemplo 6, encontrar la utilidad marginal. Entonces aquí ya juntando todo lo que sabemos, dice, supongamos que en el ejemplo 5 anterior, el costo de producir X hamburguesas es de 25.000 por 2,8 por X. Para un intervalo entre de 0 a 50.000 hamburguesas, y se quiere encontrar la utilidad y la utilidad marginal para los siguientes niveles de producción. Para 20.000,
para 24.400 y para 30.000. Vamos a irnos aquí. Ese concepto, bien. Y este es la función demanda. Y entonces aquí el número de clientes que comprarían hamburguesas mensualmente si estas costaran P bolivianos por unidad. De acuerdo con la tabla de la página 99, esa tablita que hemos visto ahorita, se ve que ese número es variable y depende del precio al que se ofrezcan las hamburguesas. Si se las vende a 5 bolivianos, se venderá 40.000 hamburguesas por mes. Si se las vende a 12.50, solamente se venderá 10.000. Eso lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si quiere venderlas a 12.50, va a tener que contentarse con vender 10.000 hamburguesas. Y si quiere una venta mayor, va a tener que bajar el precio. Entonces, si quiere calcular el incremento del ingreso por hamburguesa para una venta mensual de 20.000 hamburguesas. Pues el ingreso por ventas, ¿cuánto es? El ingreso es X por P, y hemos calculado. Entonces va a dar, el ingreso va a ser 15X si multiplicamos X por P o P por X. Esto es P, esto es X, entonces multiplicamos y sale 15X menos 1 partido por 4.000 por X al cuadrado. Y va a ser el ingreso por ventas. Entonces, si quiere conocer el incremento del ingreso, que nosotros calcularemos como ingreso marginal, pues derivamos esto y obtenemos que va a ser 15 menos 1 partido por 2.000 X. Para 20.000 unidades, reemplazamos X por 20.000 y nos sale 5 bolivianos por unidad. Ese sería el ingreso marginal. O sea que sería correspondiente para una hamburguesa adicional vendida, se obtendría un ingreso de 5 bolivianos. Y finalmente el ejemplo 6 dice, vamos a suponer que en ese caso el costo es 25.000 más 2.80 por X. Esto es, o sea que la función del costo también es una línea y está compuesta de dos cantidades. Una es 25.000 y no cambia si nosotros no vendemos nada, o sea que X es el número de unidades que hemos fabricado. Entonces el costo va a depender, ¿no?, lo que nos cuesta a nosotros fabricar 5 mesas, no es lo mismo de lo que nos cuesta fabricar una mesa, ni es lo mismo de lo que nos cuesta fabricar 20. Entonces tiene que depender la cantidad de mesas que estemos fabricando. Entonces el costo se divide en dos partes. Esa parte de 25.000, que igual tenemos que gastar, ese es el costo mensual, igual vamos a tener que gastarlo aunque no vendamos nada, aunque X valga 0. Entonces el costo va a ser 25.000. Y si X vale 10, va a ser 25.000 más 280 por 10. Y si X vale 100, va a ser 25.000 más 280 por 100. Entonces ese 25.000 se llama el costo fijo y representa los costos en los que incurre la empresa, tenga o no tenga ventas. ¿De qué consisten esos costos? Por un lado, consisten el alquiler del local. Igual tenemos que pagarlo. No podemos ir donde el dueño del local y decirle, mire, yo no he vendido este mes y no me cobre. Vale, hay que pagar. Después tenemos una plantilla de obreros, empleados obreros. Igual tenemos que pagarles. O sea que no hay caso de decir, miren, jóvenes, este mes amarres el pantalón. No, entonces eso es parte de nuestro costo fijo. Igual hay que pagarlo, se produzca o no se produzca. Entonces eso es 25.000, fuertecito. Y después de eso, el costo adicional que tengamos va a depender de la cantidad de lo que cuesten los materiales para fabricar nuestro producto. Si estuviéramos fabricando, por ejemplo, sillas, ahí del costo unitario de fabricar una silla, tendría que salir el costo de la madera, más el costo de los tornillos, más el costo de la pintura si vamos a pintar o del barniz. Entonces, todas esas cosas
están aquí en el 280. 280 por unidad. Entonces, si vamos a fabricar una mesa, sería 280 por 1. Si vamos a fabricar 5 mesas, sería 280 por 5. Si vamos a fabricar 10, sería 280 por 10, etc. Entonces, de esa manera, el costo es una línea que va subiendo, va a depender de cuántas unidades se vayan a fabricar. Esto dice vale hasta 50.000 unidades. Entonces, se pide calcular la utilidad y la utilidad marginal para 3 niveles de ventas. Para 20.000, para 24.400 y para 30.000 hamburguesas mes. Solución. Tomando el ingreso, en el ejemplo anterior, si tomamos, ya sabíamos cuánto valía el ingreso acá. Tomamos el ingreso. Ese. Y reemplazamos el ingreso y el costo en la función de la utilidad. La utilidad es igual al ingreso menos el costo. Pues va a ser este el ingreso menos el costo, que es este de aquí. Este de aquí. Pues va a ser ingreso menos costo. Y si reducimos los términos semejantes, va a ser aquí 60.000 entre 4 va a dar 15 x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000 menos 280 por x. Entonces va a ser 15 menos 280 por x. 1220 menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000. Esta es la utilidad que viene dada en bolivianos, digamos. Y entonces la utilidad marginal sería la derivada de eso, que serían 1220 menos x partido por 2000, o sería 2x partido por 4000. Entonces, si nosotros calculamos eso para varios valores, para 20.000, para 24.000 y para 30.000, podemos tener, vamos a calcular, pero tendría yo que tener, vamos a ver primero para 20.000, 20, 3 igual, entonces sería la utilidad 1220 por answer menos answer al cuadrado dividido por 4.000 menos 25.000 igual 119.000. Entonces vamos ahora a quitar, vamos a dejar de compartir y vamos a mostrar esta de aquí. Ya. Entonces, vamos a tener para 20.000, 1, 2, 3 igual, flecha arriba va a ser 12,20 por 20.000 menos, así era para 20.000, sí, menos answer al cuadrado por 40.000, 4.000 y menos 25.000. Pues eso es igual 119.000. Para 24.400, 24.400 igual, flecha arriba, calculamos 123.840. Entonces ha subido de 119.000 a 123.840. Y para 30.000, 30, 1, 2, 3, no, eso es 3.000, 30.000, igual, flecha arriba, igual, 116.000. Aquí ha pasado algo raro, ¿no? Para 20.000 habrían utilidad de 119.000. Para 24.400 había una utilidad más grande, 123.000 si no me equivoco. Y ahora para 30.000 ya solo hay 116.000, o sea que algo raro está pasando. Entonces, para saber lo que está pasando, podemos nosotros ver la utilidad marginal, que nos puede dar nos cuenta de lo que está pasando.
Entonces la utilidad marginal es 1220 menos X partido por 2000. Por ejemplo, para 20.000 sería 12.20 menos 11 dividido por 2000. Entonces vamos a dejar de compartir y calculamos. Espérenme un segundito. Hola. Sí, todo. Un segundito. Bien, entonces tendríamos aquí para 20.000. 20, 1, 2, 3, igual, flecha arriba. Esta es la utilidad marginal, ¿no? Entonces igual va a dar 11 quintos, o sea, 2,2. Quiere decir que por cada hamburguesa adicional de 20.000 a 20.001 nos dejaría una utilidad, una hamburguesa de 2,20 bolivianos. Si estamos en 24.400, la marginal sería 0. O sea que quiere decir que si nosotros vendemos, en lugar de vender 24.400, vendemos 24.401, por esa una adicional ya no ganamos nada. Y si estamos vendiendo 30.000, flecha arriba igual, nos dan menos 2,8. O sea que fíjense, por cada una que vendamos, si no vendemos 30.000 y vendemos 30.001 hamburguesas, entonces vamos a tener una pérdida de 2,80 bolivianos por esa hamburguesa adicional vendida. ¿No? Esto es porque para vender 30.000 hemos tenido que bajar demasiado el precio y ya pues el precio es menor al costo. ¿Sí? Entonces eso se ve cuando calculamos la utilidad marginal. 2,20 para 20.000, 0 para 24.400 y 2,80 menos 2,80 para 30.000. Entonces digamos que la utilidad marginal aquí es una... Cuando solamente vemos la utilidad estamos todavía felices, porque decimos, estamos ganando más, sígale, dele. Pero si vemos la marginal nos va a dar una indicación de que, ojo, las cosas no están tan bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, 24.400 le dicen, mira, si vas más allá vas a empezar a perder, porque ya
por cada hamburguesa adicional que vendes ya no te queda nada. No es como cuando vendías 20.000 que te quedaba 2.20 por cada hamburguesa, ahora ya no te queda nada a este nivel de ventas. Entonces, es bueno conocer también cuánto es la utilidad marginal, o sea, los marginales, porque nos dicen cuánto es, qué es lo que está pasando por cada unidad, ¿no? Y no solamente vemos el bulto, sino que individual. Entonces, la utilidad marginal muestra que para un nivel de ventas de 24.400, la venta de una unidad adicional ya no le deja nada de utilidad y que para un nivel de 30.000 unidades, por cada unidad adicional vendida, en lugar de ganar, perderá 2.80. A un nivel de ventas de 20.000 unidades, cada hamburguesa adicional vendida le deja una utilidad de 2.20 bolivianos. Esta situación se debe a la función demanda, según la cual para vender más debe ofrecer su producto a un precio menor. Es así que para vender 30.000 hamburguesas por mes ha tenido que bajar tanto el precio que en lugar de ganar, pierde. Si consideramos solo la utilidad, el propietario no se da cuenta de que ya no está ganando. Pues la utilidad para 24.400 unidades ha seguido creciendo y es mayor que para 20.000. Y es la utilidad marginal la que le da la alarma de que de ahí en adelante todo será pérdida. Este ejemplo sencillo nos muestra que el disponer de las funciones de la demanda, de ingresos y costos, le puede ser de gran utilidad a un empresario. Aquí, tarea número 18. Esto es para que ustedes se pongan a calcular algunas cosas que hemos calculado en esta unidad, que son muy bonitas, de distinto tipo. Por ejemplo, explota un cartucho de dinamita, la explosión de un cartucho de dinamita lanza una roca directamente hacia arriba, con una velocidad inicial de, esto es caída libre, hemos hecho problemas de caída libre, con una velocidad inicial de 50 metros por segundo hacia arriba. La roca alcanza una altura de, aquí tenemos la función de la altura, ya no es h, es s igual, 50t menos 5t al cuadrado, después de t segundos. Entonces preguntas, ¿hasta qué altura llegará la roca? ¿Cuál es la velocidad de la roca cuando alcanza una altura de 80 metros sobre el suelo a la subida? ¿Y cuánto valdrá cuando sea a la altura de 80 metros pero de bajada? Si la rapidez con que cambia la velocidad, la tasa de cambio, la velocidad se llama aceleración, o sea que ya hemos dicho que la tasa de cambio de la posición es la velocidad y la tasa de cambio de la velocidad es la aceleración. Nos dice cuál es la aceleración de la roca en cualquier instante de su vuelo. Y entonces, ¿cómo calcular la segunda derivada? Y dice de cuando llega al suelo otra vez, en tiempo, y a qué velocidad. Fíjense, esto interesante, una explosión, cartucho de dinamita, costo de producir X radiadores, preguntas sobre el costo y tasas de cambio y marginales, ecuaciones para que haya libre en la superficie de Marte y de Júpiter, una bala calibre 45 disparada hacia arriba en la Luna, en Júpiter, costo marginal en economía, supongo que el costo del dólar es de producir, y se pide que haya esto, A, B, C, ingreso marginal. Otras aplicaciones. Cuando se añadió un bactericida a un caldo de cultivo en el que crecían bacterias, la población de bacterias continuó creciendo durante cierto tiempo, pero después dejó de hacerlo y empezó a declinar. El tamaño de la población después de T horas fue de esa cantidad. Haya las razones de crecimiento, tasas de cambio, cuando T era igual a 0, cuando T era igual a 5, cuando T igual a 10 horas. Número de galones, etc. Entonces, aquí hay una cantidad de problemas muy bonitos para que vean ustedes las distintas cosas que pueden resolver sin ser especialistas.
Ustedes no necesitan ser especialistas en volcanes para resolver aproximadamente bien. Dice el Kilauea, por ejemplo. Kilauea Iki es un volcán famoso de las islas de Hawái. Entonces aquí te cuenta un poquito quién es, qué cosa es el Kilauea Iki y te pide que contestes unas preguntas. Entonces, si ustedes tienen gusto para hacer estas cosas y quieren darse el tiempo para resolver estas pruebas, para ver si saben resolver, porque una cosa es pensar que uno sí sabe. Entonces pueden revisar este capítulo y ver si de verdad pueden resolver estas preguntas o no. Entonces, si ustedes de verdad pueden resolverlas, quiere decir que ya han aprendido mucho cálculo, mucha matemática y mucho cálculo. ¿Ya? Entonces quedan para que ustedes las trabajen. Y nosotros, mientras tanto, aquí se acabó. Y está mostrando que la utilidad que para 20.000 era de 119.000, o sea, es 120.000, ¿no? Multiplica a 4, o sea que es 119, 100.000, 120.000. Aquí para 24.400 llega al máximo y para 30.000 ya está de bajada. O sea que a medida que aumenta, va a seguir perdiendo. Su utilidad va a ir bajando, ya no está de subida. Terminó de subir aquí y aquí empieza a empezar a bajar. Entonces ahora vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes. Hasta ahora solamente sabemos derivar cosas sencillas. Primero, la derivada de una constante, que es igual a 0. Segundo, la derivada de una potencia, que es la derivada de x a la n, que es n por x elevado a n menos 1, ¿no? Y sería la derivada de una potencia. Después podemos derivar una constante por una potencia. ¿Cuánto es la derivada de 5x al cubo? Va a ser igual a la constante, que es 5, por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Entonces va a ser 3 por 5, 15x al cuadrado. Entonces sabemos derivar una constante por una función y además sabemos derivar suma y resta de funciones. Sabemos que la suma y resta de funciones, su derivada va a ser igual a la derivada de cada uno de los términos, ¿no? Lo que quiere decir que entonces sumas y restas se derivan término a término, cada término para sí. Entonces de aquí necesitamos nosotros aprender ahora otras reglas de derivación que nos ayuden a mayores funciones, porque conocemos una variedad de funciones y todavía no sabemos cómo se deriva. Entonces, una de las más importantes es la del producto, la derivada de f por g. La derivada, aquí dice la derivada de f por g es igual a f por g' más g por f'. Entonces, la derivada de es igual al primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Así se puede repetir para saber cuánto es la derivada de un producto. O sea, nosotros pensábamos que, igual que la derivada de una suma, es igual a la suma de las derivadas. Entonces parecía que la derivada de un producto era igual al producto de las derivadas. Y no es así. Es igual al primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Entonces aquí hay la prueba de cuánto de esta fórmula. Para que ustedes la vean, la pueden analizar con cuidado. Aquí se ha sumado y se ha restado un término que no había, este aquí, más f de x por delta x por g de x, menos f de x más delta x por g de x. Entonces se ha sumado 9 y se ha restado 9. Se ha sumado 25 y se ha restado 25. O sea que en el fondo no se ha sumado nada. Pero ese hecho nos ayuda a que nosotros podamos formular este límite en términos de dos partes. Una que es la derivada de g de x
Fíjate la derivada de f de x. Y de ahí entonces sale esta función. Entonces, f' de x va a ser igual a f por f' más g por f'. Encontrar la derivada de un producto, por ejemplo, entonces, si nos dan nuestra función es un producto, 4x más 3x al cuadrado por 6 menos 5x va a ser la derivada de y de x va a ser igual al primer factor por la derivada del segundo, más el primer factor, más el segundo factor por la derivada del primero, ¿no? Entonces va a ser el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Pues aquí tendríamos que va a ser 4x más 3x al cuadrado por la derivada de 6 menos 5x, que va a ser menos 5. Y aquí va a ser 6 menos 5x por la derivada de esta otra parte, que va a ser 4 más 6x. Aquí está mal, ¿no? Tiene que ser 6x. Y ya no te x al cuadrado, es el derivado, es así 4 más 6x. Entonces, una vez que hemos terminado de derivar, así, lo que hay que hacer es multiplicar todo lo que hay que multiplicar y ordenar todo como un polinomio. ¿De acuerdo? En este caso podríamos haber obviado la regla, si multiplicábamos aquí. Podemos haber multiplicado, o sea, 4x por 6, 24x. Y 4x menos 5x va a dar menos 20x al cuadrado, etc. Nos podríamos primero haber sumado y nos hubiéramos tenido f de x igual a 24x, menos 2x al cuadrado, menos 8x al cubo, y todos podríamos haber derivado esa expresión. Y nos habría bastado con aplicar las reglas de la suma. Sin embargo, esto no siempre es posible. En otros casos no se puede hacer. Entonces, lo que nosotros queremos es asegurarse de recordar que en general la derivada de un producto de dos funciones no es igual al producto de las derivadas de las dos funciones. Esto se puede comprobar con el ejemplo anterior, cuando igual ya. Aquí estamos mostrando qué sería si nosotros deriváramos cada factor y después lo multiplicáramos, entonces no sería lo mismo, ¿no? Este es el verdadero resultado y este resultado es nada que ver. Calcular la derivada de un producto. Aquí tenemos un factor que en realidad es también 2 partido por x, que nos lo expresamos como si fuera 2x a la menos 1, por 3x más 2, para poderlo derivar como un producto. Y va a ser entonces f' de x igual va a ser el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Entonces va a ser esto 2x a la menos 1 por la derivada de 3x más 2, que es 3. Y aquí va a ser 3x más 2 por la derivada de esto, que va a ser menos 2x al menos 2. Entonces esta ya sería la función derivada de f'. Y aquí lo escribimos como hay que escribirlo, multiplicando por 3, va a ser 3 partido por 3 por 2, 6 partido por x, menos 3. Entonces, hacemos todas las multiplicaciones y reducimos los términos semejantes. Aquí hay que sacar denominador común, ¿sí? Y ese sería entonces el resultado final. Hasta aquí tenemos dos reglas con los productos, la del múltiplo constante y la del producto de dos funciones. La única diferencia entre esas dos reglas es que la del múltiplo constante tiene que ver con el producto de una constante por una variable. Y la otra es el producto de dos variables. Dos funciones que varían.
constante por una variable. Entonces, el múltiplo constante. Entonces, usamos la regla del múltiplo constante, mientras que la regla del producto tiene que ver con el producto de dos cantidades variables. F de X, que es variable, y G de X, que también es variable. Aquí, por ejemplo, la derivada aquí, y igual 3x por h de x. Y aquí 3h de x. Entonces aquí sería, este es el producto de dos funciones, ¿no? Va a ser 3x por la derivada de h de x más h de x por la derivada de 3x. Entonces va a ser h' de x, 3x por h' de x, más, esto va a ser 3, la derivada de 3x va a ser 3 por h de x. Nos va a valer esa cantidad. Y por la regla del múltiplo constante, la otra va a ser simplemente 3 veces h' de x. Si fueran 3 factores, entonces hay que seguir el mismo esquema. La derivada de la primera por las otras dos, más la derivada de la segunda por las otras dos, más la derivada de la tercera por las otras dos. Y sería la derivada de un producto de 3 factores. ¿Ya? Todo entonces se puede generalizar no solamente para 2 factores, sino 3 factores, 4, y 5 y 6. Seguirían la misma pauta. Hasta ahí vamos a ver qué cosa trae esta. Aquí están los problemas que tienen que... Además de trabajar con las reglas del producto del cociente, también nos falta conocer la derivada de las funciones básicas de nuestro directorio básico de funciones. Entre esas funciones están las funciones exponenciales a elevado a x y la función exponencial especial, que es e elevado a x. Aquí damos la derivada de e elevado a x, que es igual a sí misma. La derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial. La derivada de e a la x es e a la x. Es la única función cuya derivada es igual a la función. Entonces vamos a seguir dando las derivadas de otras funciones que nos faltan. Del directorio básico de funciones teníamos la primera función, que es la función de identidad y igual x. Sabemos la derivada de x es igual a 1. Después teníamos la función parábola, que es x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Después teníamos la parábola cúbica, y igual a x al cubo. Sabemos también su derivada, que es 3x al cuadrado. Después en la segunda fila venía la derivada de valor absoluto. Pero esa todavía no la vamos a tratar, no sabemos, hay que dividirla en una función definida en 2 secciones para poderla derivar. Y después en la segunda era la derivada de la raíz cuadrada. Sabemos que la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido por 2 raíz de x. Y también se puede derivar como si fuera una potencia, porque raíz cuadrada es x elevado a 1 medio. Y la x al cubo, la derivada de x al cubo también se puede derivar por la derivada de una potencia. Y la de raíz cúbica es x elevado a 1/3, que también se puede derivar como la derivada de una potencia. Entonces nos queda algunas otras, por ejemplo las trigonométricas,
que vamos a ir viendo a su turno. Regla del producto, ya hemos visto la derivada de f por g. Aquí está puesta al revés, va a ser f' por g más f por g'. Igual. Si, ejemplo, si nuestra función es igual a x por e a la x, queremos calcular f' de x, y b, queremos calcular la enésima derivada de esta función de x por e a la x. La enésima derivada se escribe así, paréntesis elevado a la n. Entonces, solución de acuerdo con las reglas del producto. Nosotros tendríamos, si nuestra función es x por e a la x, va a ser la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Y la derivada de x va a ser 1. La derivada de x por e a la x va a ser x por e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, el prima de x va a ser e elevado a x más x por e elevado a la x. O sea que va a ser x más 1 por e elevado a x. La función original era x por e elevado a x. Y la primera derivada es x más 1 por e elevado a x. La segunda derivada va a ser la derivada de f' de x, es la segunda derivada. Va a ser entonces la derivada de x más 1 por e elevado a x más x más 1 por la derivada de e elevado a x. Quita eso. Y la derivada de x más 1 es 1. Y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces va a ser 1 por e a la x más 1 por e elevado a la x. Entonces, si se suma esto, va a quedar x más 2 por e elevado a la x. Entonces, fíjense, la primera derivada es x por e a la x. ¿Dónde estás? Yo no te veo. X por e a la x. La derivada primera es x más 1 por e a la x. La segunda derivada x más 2 por e a la x. La tercera derivada es x más 3 por e a la x. Rarísimo, ¿no? Y la cuarta derivada de la tercera derivada con 3 uñitas es x más 3 por e a la x. La cuarta, en realidad ya no se escribe como 4 uñitas, sino así. Va a ser x más 4 por e a la x. La cuarta derivada. Y la quinta derivada es x más 5 por e a la x. Entonces se puede decir que la enésima derivada es x más n por e a la x. Vean bien esto. Es un caso muy especial para aprender a derivar nomás. Entonces aquí también aparece el hecho de que una derivada se puede volver a derivar. Entonces la primera se convierte en la segunda derivada. Y esa derivada también se puede volver a derivar. Y es la tercera. Y después viene la cuarta. Y la quinta. Casi todas las funciones tienen infinitas derivadas. ¿Sí? Entonces la enésima vale en este caso x más n por e a la x. Entonces la décima derivada, ¿cuál sería? Sería x más 10 por e elevado a la x. Y si la vigésima derivada va a ser entonces x más 20 por e elevado a la x. Ejemplo 2. Tenemos una f de x igual a raíz de x por a más bx. Y se calcule la derivada. F' de x va a ser igual a la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Entonces va a ser raíz de x' por a más bx más raíz de x por a más b de x'. Aquí está simplemente indicado. Va a ser la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Y aquí la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Ya hemos visto
lo hemos deducido de dos maneras diferentes, como la derivada por el método de los 4 pasos, y hemos hecho por el límite cuando delta x tiende a 0. Hemos hecho también como una potencia, y nos haría 1 partido por 2 elevado a x. Entonces, y ahora lo escribimos más. La derivada de raíz a x es 1 partido por 2 elevado a x. Más por a más bx más, aquí sería raíz de x por la derivada de esto que sería b. Entonces, esta primera parte sería a más bx partido por 2 veces raíz de x. Y esta de aquí sería más b raíz de x. Si sacamos como un denominador 2 raíz de x, aquí tendríamos que multiplicar por 2 raíz de x, y nos quedaría 2bx. Entonces podemos sumar con este y queda más 3bx. Esa sería la primera derivada. Alternativamente, dice, podríamos haber expresado la función como esta. O sea, aquí hemos derivado como un producto. Pero también podríamos haber hecho el producto y haber derivado. Entonces habríamos tenido raíz de x por a más raíz de x por b por x. Entonces sería a por raíz de x más b por x raíz de x. Pues para derivar teníamos que escribirlo como potencias. A por x a la 1 medio más b por x a la 2 medios, 1 medio, 3 medios. Que se puede derivar directamente. Entonces sería a por x a la menos 1 medio partido por 2 sería 1 medio por x a la menos 1 medio. Perfecto. Y aquí sería b por la derivada de 3 medios de x sería 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1, que sería x elevado a 1 medio. Entonces de aquí saldría esto, a por x a la menos 1 medio, pero abajo sería 2 por 2 raíz de x más 3 medios de b por x por la raíz de x a la 1 medio. Y esta equivale a esta. Solamente que esta está más organizadita, más ordenadita. En general la vamos a preferir como esta. Sacando un denominador común y no dejando como una suma así. ¿Ya? Vamos a preferir esta. Porque la derivada, para explicar por qué, si dicen por qué vamos a preferir esa, porque la derivada es también una función que nos dice cuándo la función original estaba creciendo o cuándo estaba decreciendo, cuándo llegó hasta el punto más alto y cuándo llegó hasta el punto más bajo. Los puntos más altos y los puntos más bajos son aquellos en los que la derivada vale 0. La pendiente igual a 0. Entonces, aquí si esta es la pendiente, yo puedo saber cuándo la pendiente vale 0, si igualo el numerador igual a 0. Aquí ya no es tan fácil, ¿no? En cambio aquí igualo el numerador igual a 0 y yo sé cuándo va a valer 0. Y por otro lado, raíz de x me dice para el dominio de esa función. Dice dónde no es derivable la función. La función original, fíjense que esta función es derivable en todas partes, pero tiene como dominio x mayor o igual que 0, de 0 hasta más infinito. 0 cerrado hasta más infinito. Los participantes ahora pueden ver su pantalla. Bueno, y aquí, esta es la derivada. ¿Cuál es la derivada? El dominio de la derivada son también desde 0, pero de 0 abierto, porque tiene además condición de denominador. Entonces ya no es 0 cerrado, desde 0 cerrado hasta más infinito, sino que
cero abierto hasta más infinito. ¿No? Entonces, por la facilidad de averiguar cuándo la derivada vale cero, entonces que nosotros preferimos que esté así bien ordenada. Esta otra nos da, quién sabe, más. Habría que ver cuál es más fácil. Puede ser que esta sea más sencilla. Pero después hay que componer todo esto. A ver, calcule la derivada de esta otra función que es parecida a la primera, raíz de x por g de x. Entonces su primera derivada va a ser raíz de x prima por g de x más raíz de x por g prima de x. Entonces f prima de x va a ser igual a 1 partido por 2 veces raíz por g de x más la raíz de x por g prima de x. Entonces aquí sacamos el denominador común y nos sale g de x más 2x por g prima de x. Partido por 2 veces la raíz. Pues esta es la derivada de esta función. Segunda pregunta. Si cuando x igual a 4, g de 4 es igual a 2 y g' de 4 es igual a 3, queremos calcular f' de 4. Nos dicen, para este problema, nos dicen, cuando x vale 4, g de 4 vale 2 y g' de 4 vale 3. Nos piden entonces calcular f' de 4. F' hasta aquí y va a depender del valor de la x igual a g de 4. Aquí hay que poner 2. Aquí 2 por x igual a 4 va a ser 2 por 4, 8 por g'. La g' vale 3, dice. Entonces tenemos que reemplazar g' de 2 por 3. Va a ser 2 por 4 por 3. 2 por 4, 2 por 4, 8 por 3, 24. Y aquí era g, que era 2. Entonces sería 2 más 24 partido por 2 raíz, dice 2. Y la raíz de 2 es 4. Sería 2 raíz de 2. ¿Sí? Aquí va a ser 2 raíz de 4, que es 2. Entonces se puede calcular y ver que vale 26 cuartos, o sea, 13 medios, o sea, 6,5. Ejemplo, este ejemplo es muy bonito, pero yo prefiero dejarlo para la próxima clase, porque es larguito y me gustaría que ustedes estén frescos para entender bien este problema. Léanlo hasta la próxima clase y van a ver que cómo se puede aplicar, por ejemplo, para hacer predicciones o proyecciones, el cálculo. Aquí en la cooperativa de teléfonos quieren averiguar cuánto tendrían que presupuestar para el próximo mes o para el próximo semestre o qué sé yo. Entonces, léanlo y lo vemos en la próxima clase. ¿Ya? ¿Está bien? Todos duermen. Estamos en la página 3 del documento A46. Y aquí está por empezar la regla del cociente. Estamos esperando ahí. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Bueno, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao.
Chao a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Adiós.